La tormenta descargaba su furia sobre Santa Rosa, un diluvio incesante que había convertido la carretera solitaria en un oscuro río de asfalto, solo interrumpido por los fantasmas de luz que proyectaban los escasos faroles. Valeria Mendoza se encontraba arrodillada en el pavimento empapado, al lado de su lujoso sedán, que yacía inerte como un animal herido. Su traje sastre color marfil, una prenda de diseño que costaba más que el sueldo mensual de muchos, estaba completamente encharcado, y su melena rubia, cuidadosamente alisada esa mañana, se pegaba a sus mejillas en mechones desordenados y fríos. A sus 38 años, Valeria no solo era la fundadora, sino la directora general implacable de Mendoza Communications, una consultora de imagen con una cartera de clientes que incluía a políticos y celebridades. Estaba acostumbrada a dictar órdenes, a controlar cada variable, a que sus entornos se adaptaran a su voluntad. Sin embargo, en esa noche fría y aislada, toda su autoridad se había esfumado, dejándola en un estado de vulnerabilidad que no experimentaba desde su juventud. Su teléfono, su cordón umbilical con el mundo, había muerto hacía más de una hora. Su automóvil había decidido rendirle en un tramo desolado de la ruta provincial, y el tiempo transcurrido desde el último vehículo que había visto parecía una eternidad. La tempestad había surgido de la nada, sorprendiéndola mientras intentaba esquivar un embotellamiento en su regreso de una convención de negocios en una ciudad vecina. Cuando un par de faros atravesaron la cortina de agua, Valeria se incorporó con dificultad, agitando los brazos con una energía que le pareció patética y desesperada. El vehículo redujo la velocidad, era una grúa de color azul desgastado por el sol y la intemperie, con un beacon naranja que giraba lentamente en su techo, pintando la lluvia con destellos intermitentes. La máquina se detuvo con un chirrido suave y de la cabina descendió un hombre. Lucía poco más de 40 años, con el cabello oscuro y crespo, pegado a la frente por la humedad, y una complexión física maciza, forjada no en un gimnasio, sino en el trabajo manual diario. Vestía unos jeans manchados de grasa y una sudadera negra que ya estaba saturada de agua. En su mano derecha sostenía una linterna potente, cuyo haz cálido cortaba la penumbra acuosa. ¿Se encuentra bien, señora? Su voz era grave, áspera, pero con un dejo de genuina preocupación que se abría paso entre el estruendo de la tormenta. El coche se averió, logró articular Valeria, cuyos dientes comenzaban a castañetear a causa del frío que se le había instalado en los huesos. Y mi móvil no tiene batería. Llevo aquí atrapada más de una hora. El hombre se acercó con pasos rápidos, chapoteando con sus botas de trabajo en los charcos que se formaban. Detrás de él, Valeria distinguió la figura de un niño, de no más de 7 u 8 años, observando desde la cabina de la grúa con unos ojos enormes y llenos de una curiosidad inocente. El pequeño llevaba un impermeable amarillo, varias tallas demasiado grande para él, que le daba el aspecto de un patito extraviado. «Déjeme echar un vistazo», dijo el hombre, agachándose con agilidad junto al capó del automóvil de Valeria, iluminando el motor con su linterna. Sus movimientos eran eficientes, precisos, propios de alguien que conocía el lenguaje secreto de los motores y las transmisiones. Tras unos minutos de examen, se incorporó, dejando que el agua escurriera por su rostro sin inmutarse. «Tiene una fuga masiva de líquido de transmisión», anunció con un tono directo. «Parece que ha estado circulando con una pérdida desde hace bastante tiempo. Lo más probable es que la caja de cambios se haya gripado. No va a poder mover este coche esta noche sin una reparación mayor y un remolque». Valeria sintió como un nudo de pánico helado se apretaba en su pecho. «Pero debo regresar a la ciudad. Tengo una reunión crucial mañana a primera hora». «De Santa Rosa al distrito financiero hay 2 horas y media en un día despejado», respondió el hombre con suavidad, como si no quisiera alimentar su desesperación. «Con este aguacero, serán al menos 3 horas y media. Y eso suponiendo que las carreteras no se aneguen más de lo que ya están. Todos los hoteles en un radio de 80 kilómetros estarán completos por la tormenta. La gente se está saliendo de la autopista para esperar a que amaine». «¿Y qué se supone que debo hacer entonces?». La pregunta de Valeria sonó más cortante de lo que pretendía, y odió el temblor que delataba su voz. El hombre vaciló, y en su rostro se dibujó un conflicto evidente, una incomodidad palpable.
Puedo remolcar su coche hasta mi taller y dejarle que llame a alguien con mi teléfono, pero, siendo honesto, con este tiempo nadie va a salir. Las carreteras son un peligro y ya casi es medianoche. Valeria escaneó su entorno, la oscuridad impenetrable, la lluvia implacable, la absoluta soledad de ese tramo de la carretera. Estaba helada, empapada, exhausta y se sentía más vulnerable que en cualquier otro momento de la última década. ¿Puedo quedarme a dormir en tu camión? Las palabras brotaron en un susurro, escapándose antes de que su orgullo pudiera detenerlas. No quiero ser una molestia, pero es que no tengo a dónde más ir. Te pagaré lo que pidas. Solo necesito un lugar seco y seguro hasta la mañana. El hombre se quedó inmóvil, observándola con una expresión que ella no lograba descifrar, una mezcla de sorpresa, lástima y cautela. El silencio se prolongó lo suficiente para que una ola de humillación comenzara a ascender por el cuello de Valeria, tiñendo sus mejillas de un rojo avergonzado. Ella era Valeria Mendoza, una mujer que construyó un imperio desde cero, y ahora estaba suplicándole a un desconocido que le permitiera pasar la noche en la cabina de su grúa. Por favor, añadió, y su voz sonó aún más pequeña. Sé que es inapropiado, pero estoy desesperada. Finalmente, el hombre pareció tomar una decisión interna. Me llamo Santiago Rojas. Y ese de allá es mi hijo, Mateo. Con un movimiento de cabeza señaló al niño en la grúa. Vivimos a unos 10 minutos de aquí. Dormir en la cabina no es posible, pero puede quedarse en nuestra casa. No es nada lujoso, pero está seca, es cálida y estará a salvo. Un alivio tan intenso que casi fue doloroso inundó a Valeria, y sintió el ardiente cosquilleo de lágrimas reprimidas detrás de sus ojos. Gracias. Puedo pagarte por las molestias. No necesito su dinero, declaró Santiago con una firmeza que no admitía réplica. Necesito que se ponga a cubierto antes de que coja una hipotermia. Vamos. La ayudó a subir al asiento del pasajero de la grúa, donde Mateo se había hecho a un lado rápidamente para hacerle espacio. El niño no apartaba su mirada inquisitiva de ella. ¿Está bien, señora?, preguntó Mateo, su voz un agudo contraste con el rugido de la tormenta. Parece muy mojada. Estoy muy mojada, admitió Valeria, forzando una sonrisa débil que le tensionó los músculos faciales. Pero ahora voy a estar bien, gracias a tu papá. Santiago tomó asiento al volante, puso en marcha el motor y encendió la calefacción. Una ráfaga de aire caliente llenó la cabina, y Valeria estremeció de puro alivio. Por la mañana volveremos por su coche, declaró él, mientras la grúa comenzaba a moverse. Ahora mismo, lo prioritario es llevarla a un sitio donde no gotee. Una risa cansada, cargada de la ironía de la situación, escapó de los labios de Valeria. Regresaba de una conferencia de negocios en la sierra. Elegí una ruta pintoresca para evitar los embotellamientos y despejar mi mente. Supongo que debí haberme mantenido en la carretera principal. ¿Y de qué es tu negocio?, preguntó Mateo, incapaz de contener su curiosidad infantil. Dirijo una empresa de comunicaciones, explicó Valeria, simplificando su mundo complejo para un niño. Tenemos canales de televisión, periódicos y muchos sitios web. Es una compañía bastante grande, con mucha gente trabajando en ella y con mucha responsabilidad. ¿O sea que eres como la jefa de todos?, inquirió Mateo, visiblemente impresionado por la noción. Algo así, admitió Valeria con una sonrisa leve. Aunque esta noche me siento como si no fuera la jefa de nada, ni siquiera de mi propio coche. Santiago sonrió desde la estufa, donde vigilaba una tetera. Todos necesitamos ayuda de vez en cuando. El éxito no te hace inmune a las fallas mecánicas o al mal tiempo. Mientras la conversación fluía, tejiéndose entre sorbos de café caliente, Valeria comenzó a descubrir los contornos de la vida de Santiago. Le contó, con una serenidad que no ocultaba del todo el dolor, que era viudo. Que había criado a Mateo completamente solo durante los últimos 4 años, desde que su esposa, Elena, había perdido su batalla contra un cáncer que se los había llevado demasiado pronto. Administraba su taller de mecánica desde casa, un sacrificio calculado para estar siempre presente para su hijo, renunciando a los ingresos más sustanciales que podría haber ganado en un taller más grande en la ciudad.
Somos solo nosotros dos, declaró Santiago, pasando una mano cariñosa por la cabeza de Mateo. Y nos arreglamos. Algunos días son más difíciles que otros, pero nos tenemos el uno al otro, y al final del día, eso es lo único que importa. Una punzada de melancolía, aguda e inesperada, se clavó en el pecho de Valeria. Ella había construido un imperio, había alcanzado cada objetivo profesional que se había propuesto, pero cada noche cruzaba la puerta de su lujoso ático para ser recibida por un silencio absoluto. No había nadie que aguardara su regreso, nadie que se preocupara genuinamente por si había llegado a salvo a su destino. La calidez de esta pequeña cocina, llena de risas infantiles y la presencia tranquila de Santiago, le resultaba tan ajena como reconfortante. Es hermoso, musitó, casi para sí misma. La forma en que se apoyan mutuamente. Se nota el amor que hay entre ustedes. Mateo es todo mi mundo, respondió Santiago con una sencillez que desarmaba. Cada cosa que hago, cada decisión que tomo, es por él. Finalmente, Santiago guió a Valeria a una pequeña habitación contigua, una estancia modesta pero impecablemente limpia, con una cama cómoda y sábanas de algodón que olían a fresco. Lo siento, probablemente no esté acostumbrada a esto, dijo, un atisbo de incomodidad en su voz. Es perfecto, aseguró Valeria, y cada palabra era sincera. En ese momento, ese pequeño refugio era más valioso que cualquier suite de hotel 5 estrellas. Gracias, Santiago. Por todo. No tenías ninguna obligación de ayudarme, y lo hiciste. Eso significa más de lo que puedas imaginar. Él se encogió levemente de hombros, una sonrisa gentil en sus labios. Mi madre siempre decía, al final, todos solo nos estamos escoltando el uno al otro a casa. A veces, eso significa literalmente ofrecerle a alguien un lugar donde pasar la noche. La mañana siguiente llegó con los primeros rayos del sol filtrándose por las persianas y, más potente aún, con el aroma embriagador de café recién hecho y tortitas calientes. Valeria despertó en la habitación desconocida y, por un instante de desorientación, no supo dónde se encontraba. Luego, los sonidos de la vida familiar la orientaron, la voz animada de Mateo y la respuesta profunda y calmada de Santiago. Los encontró en la cocina, donde el niño narraba con entusiasmo un proyecto escolar mientras su padre manejaba el sartén con destreza. La invitaron a unirse sin ceremonia, y pronto Valeria se encontró sentada a su mesa, compartiendo un desayuno que sabía a autenticidad, escuchando las historias de Mateo sobre su clase de 3er grado con una atención que no era fingida. Después del desayuno, Santiago procedió a remolcar el sedán de Valeria hasta su taller adyacente a la casa. Durante las siguientes horas, mientras los sonidos metálicos de las herramientas y la radio de fondo llenaban el aire, Valeria se quedó en la casa, jugando partidas interminables de damas y juegos de cartas con Mateo. Usó el teléfono de Santiago para llamar a su oficina y posponer todas sus citas matutinas. Y, por primera vez en lo que sentía una eternidad, no sintió ese familiar nudo de ansiedad en el estómago. La urgencia artificial de su mundo había sido reemplazada por una calma extraña y pacífica. Cuando Santiago anunció que la reparación estaba completa, se negó rotundamente a aceptar cualquier pago más allá del costo exacto de los repuestos. Necesitaba ayuda, argumentó con una firmeza tranquila. No voy a lucrarme con la mala suerte de nadie. Al menos déjame pagarte por la mano de obra, insistió Valeria, acostumbrada a transacciones donde todo tenía un precio. Y por dejarme quedarme aquí anoche. Me salvaste la vida. Te di una cama caliente y tortitas, replicó Santiago con una sonrisa que le arrugaba la comisura de los ojos. Eso no vale $1000. Valeria observó a este hombre, que había abierto su hogar a una extraña, que había trabajado diligentemente para arreglar su problema y que no pedía nada a cambio. Miró su propio universo de acuerdos calculados y relaciones estratégicas, donde cada interacción era una partida en un tablero de ajedrez. Entonces, ¿puedo invitarlos a los dos a cenar? La pregunta surgió de forma impulsiva, un impulso genuino de reciprocidad. Por favor, déjame hacer algo por ustedes. Una cena para agradecerles de verdad. Santiago dudó un momento, sus ojos oscuros estudiándola, como si buscara alguna segunda intención oculta. Finalmente, asintió con la cabeza. De acuerdo.
pero a un sitio donde Mateo pueda llevar sus zapatillas. Nada de lugares elegantes. Esa cena, en una trattoria familiar y ruidosa donde la comida era abundante y Mateo podía comer helado sin que lo regañaran, fue la primera de muchas. Le siguió otra, y luego otra más. Valeria comenzó a hacer el viaje de 2 horas y media desde la ciudad cada fin de semana, no por obligación, sino por un anhelo que no podía explicar. Aprendió a jugar al fútbol con Mateo en el jardín trasero, ayudó a Santiago a organizar sus facturas y a crear una página web sencilla para su taller, y poco a poco, fue aprendiendo a saborear las alegrías simples que constituían el tejido de sus vidas, las noches de cine familiar en el sofá, las tortitas de los sábados por la mañana. La forma en que Mateo corría hacia ella cada vez que llegaba, gritando su nombre. Santiago le mostró una métrica de éxito completamente nueva, que no se medía en ganancias trimestrales o cuotas de mercado, sino en momentos de conexión genuina y en la satisfacción silenciosa de un trabajo bien hecho. Nunca le pidió dinero ni favores, nunca se mostró impresionado por su riqueza o su estatus. Simplemente, la aceptó como Valeria, no como la directora general de Mendoza Communications. 6 meses después de aquella noche de tormenta, Valeria tomó una decisión que dejó atónita a su junta directiva y a toda su red de contactos. Renunció a su cargo como CEO, nombrando a su vicepresidenta de confianza como su sucesora. Se mudó a un pueblo más pequeño, cercano a Santa Rosa, y abrió una firma de consultoría independiente que le permitía trabajar a distancia, sin tener que renunciar a la vida que, sin planearlo, había comenzado a construir. ¿Estás segura de esto?, le preguntó Santiago el día que llegó con sus maletas a una casa pequeña y acogedora a solo unas calles de la suya. Estás renunciando a mucho. Valeria lo miró, y luego a Mateo, que jugaba en el jardín. No estoy renunciando a nada, corrigió ella con una convicción profunda. Lo estoy ganando todo. Esa noche que se me averió el coche, era exitosa, pero era profundamente infeliz. Lo tenía todo, excepto lo más importante. Conexión. Amor. Un propósito que fuera más allá de la siguiente adquisición. Ustedes dos me mostraron lo que me faltaba. Tomó su mano, callosa y fuerte, entre las suyas. Me enamoré de ti en el momento en que me ofreciste refugio sin pedir nada a cambio. Me enamoré de Mateo cuando me dijo que parecía una princesa, incluso con esa sudadera enorme. Me enamoré de esta vida, donde la gente importa más que los tratos y la amabilidad vale más que la eficiencia. Santiago sonrió, una sonrisa lenta y radiante que le iluminaba toda la cara, y la atrajo hacia un abrazo. Y yo me enamoré de ti cuando me preguntaste si podías dormir en mi grúa. Vi, más allá del traje de diseñador y el coche caro, a una persona vulnerable que solo necesitaba ayuda. De esa persona me enamoré. De la Valeria real, no de la directora general. Un año más tarde, se casaron en una ceremonia sencilla en el patio trasero de la casa de Santiago, donde Mateo, ahora de 9 años, hizo de portador de los anillos, declarando con orgullo que su papá se casaba con una princesa de verdad. Valeria mantuvo su firma de consultoría, pero encontraba su mayor alegría en su nuevo rol, ser parte de una familia, ser la madrastra de Mateo, construir una vida cuya riqueza no se medía en cifras bancarias, sino en los lazos de amor que había encontrado, inesperadamente, en medio de una carretera inundada. El camino te puede llevar a donde menos lo esperas. ¿Te gustó esta historia de Valeria y Santiago? Déjanos tu like, comparte tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte para no perderte la siguiente parte. Comparte este vídeo con tus amigos y pregúntales, ¿qué habrías hecho tú en su lugar?